que para la rutina eventualmente. Y es bueno que volvamos a la rutina porque la rutina siempre está repleta de escenarios muy particulares, muy esenciales, como son el escenario del estudio. Bueno, hoy nos queda una deuda de poder terminar con este capítulo quinto, el último, de Megilat Eijá, el cual empezamos a estudiar en su momento y que, bueno, dadas las festividades y las circunstancias festivas que acompañaron el tiempo anterior, casi el tiempo posterior, nos alejaron un poquitito de todo este escenario del estudio. Así que muy bienvenidos, gracias por estar junto con nosotros. Y ante todo, Jodesh Tov, como les decíamos, un buen mes, que tenga este mes las lluvias de bendición, Gishme Berajá para nuestra tierra y también para el mundo todo. Muy bien, en esta última Kiná, en este último canto de duelo, como conocemos este nombre de Kiná, Kof Yud Nun He, ahí tenemos que discutir, tenemos que discernir tres partes concretas entre el comienzo y el final. Tiene 22 versículos, tanto como las letras del Aleph Bet, pero este capítulo no está ordenado por Aleph Bet. Simplemente tiene 22 versículos, hace una coincidencia con los capítulos que estudiamos, la primera quina, la segunda y la cuarta, que están ordenadas de acuerdo al Aleph Bet y en el calendario hebreo, como la mayoría de ustedes conocen, hay 22 consonantes. Aquí tenemos entonces los primeros 10 Pesukim que hablaban, obviamente, de todo lo que representaba el abandono de la tierra y del pueblo judío por parte de su creador, la esclavitud a la que fueron sometidos y fundamentalmente el hambre poderoso que pasaron en su esclavitud y en su exilio a partir de la esclavitud. Los siguientes 8 versículos, desde el versículo 11 hasta el 18, hablaban acerca de los sufrimientos corporales, pero también la aflicción a nivel espiritual. Y así entonces nos va llevando al final de esta quina, el último párrafo que habla, obviamente, los últimos 4 pesukim, que hablan de una plegaria muy sensible, y esa plegaria que tiene algo que retomamos permanentemente en nuestras plegarias diarias, en la tefilá diaria, quería decir, y que es Ashivenu Hashem Eleja Ben Shuba. Haznos retornar a Hashem hacia ti y vamos a volver. Hadesh Yemenu Kikedem, recuerda o renueva nuestros días como antaño. Una hermosísima tefilá en la cual, lejos de la nostalgia, esta tefilá nos invita a nosotros simplemente a poder renovar ese pacto tan contundente que se creó entre el pueblo de Israel y su creador. Por lo tanto, vayamos a recordar un poquitito el primer escenario, los 10 primeros versículos, que es donde estuvimos estudiando, donde el autor, el profeta Jeremías, dice, Zehor Hashem me lanu, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Este es el relato, esta es la sensación. O sea, dirigirse al Todopoderoso para que vea todo lo que es el malogramiento, si se puede decir una palabra así, de lo que ha acontecido en el seno del pueblo de Israel. Habita Urre'e, recuerda, pero también observa. Y mira con detenimiento nuestra vergüenza, nuestro oprobio. Y ellos pasan a narrar esa vergüenza. Ante todo, la herencia nuestra ha pasado a extranjeros, nuestras casas a los de tierra extraña. Esto es el exilio dentro de su propio territorio. Cuando tú pierdes todo, cuando tú pierdes tus propiedades, tus casas, tus campos, tus terrenos, todo pasa a ser del enemigo, del extranjero. Esa es la sensación de vacío que entonces le piden a Dios que observe esa realidad. Y por lo tanto, el estado en el cual queda el pueblo judío bajo esas circunstancias es
hemos venido a ser huérfanos, sin padre. Y etomim ainu, en ab, y motenu que almanot, y nuestras madres como viudas. ¿Quiénes son esos padres que se fueron? Los padres son los que murieron en las guerras, y obviamente por eso las madres quedaron como viudas. Pero el relato es que Am Israel ha sido huérfano, y en la proyección del Midrash es que esa orfandad proviene de la ausencia de Dios en la presencia del pueblo judío. Memenu bekesef shatinu. Nuestras aguas las bebemos por dinero. Tienen que pagar para poder beber. Quiere decir el hecho de que vimos que la herencia nuestra en el versículo 2 ha pasado a ser de extranjeros. Entonces, ahora tenemos que pagar para beber nuestra agua. Quiere decir, los habitantes obviamente ya no son los dueños verdaderos de la tierra, sino los extranjeros. Y esa es la triste realidad que abarca, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Y les dice entonces, al Sabareno Nirdafnu, el versículo 5, perdón, con el yugo sobre nuestras cervices somos urgidos. Urgidos quiere decir somos perseguidos. En este caso, el concepto de ser urgido, de ser apurado, quiere decir nirdafnu, somos perseguidos. Yaganu velou nachlan. Estamos cansados, agotados, extenuados, no hay descanso para nosotros. Entonces ahora, después de recordar en estos 5 primeros versículos el estado general, el abandono, la no posesión de la nada, el vaciamiento total, entonces ahora viene la memoria, y tal vez la memoria que llevó al error, una memoria que llevó a la equivocación del pueblo judío, cuando tenían que haberse apuntado y apostado a la voluntad del Todopoderoso, quiere decir a ese Dios que obviamente habría de permitirles al pueblo de Israel, en última instancia, ser acogidos por la divinidad, a pesar del tiempo difícil, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que representaba verdaderamente esa sensación de abandono. Pero ¿qué hicieron los reyes de Israel? A los egipcios hemos extendido la mano. A los de Ashur también para saciarnos de pan. ¿Qué quiere decir? Que obviamente Am Israel buscó la ayuda de donde fuese. Aquellos imperios que en última instancia se volcarían contra ellos mismos, porque a final de cuentas Asiria fue uno de los imperios que expulsó a las 10 tribus del reinado del norte, como todo el mundo conoce, en el año 722 antes de la era común. Los egipcios, que también en cierta forma parecerían ser querer extender una mano, pero finalmente esa mano se tornó en una mano completamente traidora con respecto al destino de Israel. Y por lo tanto, ahí el pueblo de Israel se da cuenta cuál es la realidad que los envuelve, que es la soledad, porque lo peor no es el exilio, sino es la sensación de vacuidad, de soledad que genera este tipo de circunstancias en la cual el exilio ya pasa a ser una consecuencia pequeña, si la podemos cuantificar en este caso. Y entonces decía la Megilá, o sea, no voy a repetir todas las explicaciones, pero estamos tratando de repasar lo que habíamos visto. Abotenu hatu be'enam, ve'anachnu abonotehem sabah. Y acá aparece, obviamente, una idea que no es la normativa, porque esto es lo que piensa el pueblo. ¿Qué piensan? En los tiempos que precedieron a la destrucción del Bet HaMikdash, dijeron, nuestros padres pecaron y nosotros ahora cargamos, somos los que sufrimos las consecuencias. ¿Saben ustedes que ya la profecía en la época de Jeremías ya está advirtiendo y va a decir, no van a decir nunca más, Avot achlu boser beshine banim tikena? Los padres comieron la comida en estado de descomposición y los que se echaron a perder son los dientes de los hijos. Dice, no, no, no. El profeta Jeremías junto con el profeta Yehezkel van a innovar un concepto para esta realidad y van a decir, Ish vegeto yumat. Quiere decir,
que cada uno habrá de morir eventualmente por su propia transgresión. Y este es otro de los elementos a corregir. No echar culpas, no transferir culpas, como lo hizo Adán el Shabbat pasado en Bereshit, cuando Akadosh Baruj Hu está esperando una respuesta responsable. ¿Acaso del árbol que te dije que no comiste de él? Aisha asher natatali, Natana. La mujer que me diste a mí me dio de comer. Y la mujer transfiere la culpa a la víbora. ¿Y la víbora quién va a transferir la culpa? No tiene a quién transferir. Pero esa transferencia de culpa implica de que no hay sentido de la responsabilidad. A Israel aparentemente está jugando a la causa y efecto. Nuestros padres pecaron, ellos ya no existen y nosotros cargamos con sus iniquidades. La realidad triste y concreta es esta, el versículo 8. Abadim mashlubano. Finalmente, los esclavos nos señorean. ¿Quiénes son los esclavos? Son los mismos enemigos, los caldeos en este caso, los babilonios, ¿no? Y que ahora ellos que fueron, obviamente, estuvieron sumisos a Asiria, eran esclavos de los asirios, ahora se han rebelado y ellos son los esclavos, nos dominan a nosotros. Y esto realmente es grave, ¿no? Shavuot Tov, Shavuot Tov. Es grave para todo lo que representa un escenario del pueblo de Israel que ha perdido, obviamente, su dirección en la vida. Y entonces ven que no se pudieron apoyar en esto y no se pudieron apoyar en lo otro. Los enemigos, o que eran amigos, que tendieron manos, finalmente no pudieron ayudar. Por eso, la tristeza del pueblo de Israel vuelve a lo que representaban los sufrimientos que genera el exilio, la esclavitud, el hambre. Benafshenu Nabil Ahmenu. Con peligro de nuestras vidas, versículo 9, conseguimos nuestro pan. Mi a causa de la espada del desierto. ¿Qué significa? Quiere decir traer el pan con peligro de vida. Obviamente era porque el enemigo dominaba cualquier acceso a la ciudad. La muerte por el hambre, la muerte por inanición, fue el tema que dominó los tiempos del Bet HaMikdash, el primero y el segundo. Y en última instancia, esto es casi el correlato. Entonces escribía Rabbi Abraham y Beneza, y si no nos arriesgamos a traer el pan, moriremos de hambre. ¿Y por qué? A causa de la espada del desierto. ¿La espada del desierto qué es? Los enemigos que están a la salida. El desierto es todo lugar fuera de la ciudad. Y por lo tanto los espacios abiertos que nos aguardan. Y así entonces el relato de estos primeros 10 pesukim llegan al versículo 10, donde dice, nuestra piel abraza, orenu ketanur nihmaru, abraza como un horno, la piel caliente, mi pene zalafot ra'ab, a causa de la fiebre producida por el hambre, que no lo querramos imaginar. Pero hemos visto relatos lamentables, tristes, imposibles de pensar. Relatos que nos hizo de la época de la Shoah, de la época del Holocausto. Víctor Frankl, el doctor Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, en su libro sobre el recuerdo de esos días. Y el relato es imposible de pensar para seres humanos. La Megilá lo trae en ese mismo momento. Nuestra piel abraza, quiere decir, es como un horno. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de la fiebre, del hambre. Y eso significa esa situación prácticamente de indefensión, ¿no es cierto? Que no podían conservar en sí el pueblo de Israel como un estado de naturaleza propia del ser humano. Y a partir de aquí entonces los versículos que seguían, y aquí estamos ahora en medio de ellos, habíamos concluido en el 15. Ahora viene, ¿qué hizo el enemigo? Fuera de la situación
de la esclavitud y de la insoportable del hambre, lo corporal también forma parte. Nashim Betzion Ainu, Betulot Be'arei Yehuda. Violaron a las mujeres, quiere decir las mujeres casadas, los enemigos, y a las doncellas, a las jóvenes vírgenes en las ciudades de Yehuda. ¿Ustedes imaginan lo que es esto? Esto es el escenario más doloroso. Es el escenario en el cual ya la continuidad del pueblo judío se vio prácticamente puesta en discusión. El enemigo ya ahora ha dispuesto de la vida de las mujeres. Pero no solamente ellas sufrieron el acometer de los enemigos. Sarim Beyadam Nitelú. Los príncipes fueron colgados de las manos. Quiere decir, aquellos que dirigían al pueblo de Israel por sus torturadores fueron colgados de sus manos, como esa muerte terrible que representaba prácticamente, pero no solamente los príncipes, sino que el Penez de Kenim lo Nejedaro, no fue respetada la faz de los ancianos. Claro, el concepto que la Torá Sagrada nos pide con respecto a la ancianidad, Behadarta Penez de Kenim, habrá de rendir tributo y respeto y veneración al rostro del anciano. Y eso lo habíamos estudiado lamentablemente en Perashat Kitabó, allí al final de Devarim, explicábamos en su momento cuando decía las advertencias terribles de las maldiciones que están escritas allí, las 98 maldiciones. Goy, Az Panim Asherlo Isa, Panim Lazaken. Tú vas a enfrentarte con un pueblo, con una nación depravada, pero fundamentalmente atrevida y osada, que no habrá ni siquiera de respetar la faz de los ancianos. Y así lo fue. Aquí está la maldición que se escucha en Sefer de Barim. Se la ve en la destrucción del primer Bet HaMikdash, mucho tiempo después. Y dice al versículo 12, Sarim beyadam nitlu, otpam. Quiere decir, el versículo 13, perdón, Bahurim tejon nasau. ¿Y la gente joven qué? No, la gente joven no la mataron. La gente joven cargaban con el molino. Quiere decir, se pusieron a cargar piedras de molino muy pesadas. Y esos jóvenes, por supuesto, ya cayeron de bruces por la fuerza, porque sus fuerzas estaban completamente agotadas, sin alimento, porque esa carga era demasiado ya en la esclavitud. Y eso es la molienda. Y los muchachos caían bajo la carga de la leña, tanto de la piedra como de la leña. Zekenim Mishar Shabbatu, Bajurim Bineguinatam. Los ancianos han abandonado la puerta de la ciudad, como estudiábamos en su momento. La puerta de la ciudad representa el atributo de la justicia de la ciudad. Y por lo tanto, ¿quiénes están allí? Los Zekenim. El Zaken es aquella persona que adquirió la sabiduría. Y entonces aquellos que eran los encargados de distribuir la justicia ya no están. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes ya ni siquiera con sus instrumentos de música. ¿Qué quiere decir? Aquí tal vez haya una alusión, como explican los comentaristas, a los Leviim eventualmente, que eran los jóvenes llamados Pirje Keuna, las flores del sacerdocio, que eran los Leviim en este caso, y que se dedicaban todos los días a, a tocar, a ejecutar las músicas en el Bet HaMikdash. Ya no tenemos ni la justicia en la antesala de las puertas de la ciudad, ni tenemos a la música que podía inspirar el escenario, el trabajo en todo lo que era la abodá del Bet HaMikdash. Y esto obviamente habla a las claras de, de una sensación prácticamente de abandono, una sensación donde lamentablemente no hay ni siquiera reparo alguno por parte del enemigo en cuanto a las ausencias. Si llegábamos entonces en nuestro último Sheur, hace tiempo atrás, Shabbat Mesos Libenu, Neepach Leebel Mejolet. Shabbat no es el tiempo de Shabbat, sino que Shabbat es el verbo del verbo Shabbat, ha cesado.
el gozo de nuestro corazón. Nepaj le'evel, se ha convertido en duelo nuestra danza. Entonces, acá tenemos dos conceptos, el gozo de nuestro corazón, por un lado, y nuestra danza, el concepto de el danzar, el baile, cuando el pueblo judío no está, ¿no es cierto?, hablando de alegría, terminamos las festividades, Zman Simchatenu, como es Sukkot. Sin embargo, ya se terminaron las alegrías en Israel y Rabbi Abraham Ibn Ezra, en su comentario a la Megilá, explicaba que en el momento que se terminaron de ofrecer los sacrificios en el Bet HaMikdash, quiere decir, en el momento que se vieron ya impedidos de seguir ofertando korbanot en el Bet HaMikdash, eso representaba verdaderamente, él dice, Mesos Tifartam, quiere decir el júbilo de su gloria eventualmente. Y entonces también no hay danzas y por lo tanto todos los instrumentos musicales, más que alegrarse, ¿no es cierto? Bueno, se transformaron en silentes y por lo tanto ya no se escuchan ni los violines ni las arpas, sino que se escucha solamente, como dice el libro de Job, "Vayehi le'evel kinori ve'odavi be'kol mohi". Entonces dice el libro de Job un versículo dolorosísimo. Se transformó en duelo mi violín y mi arpa se transformó en voz de llorosos. Pero como dice la canción que cantamos y que decimos en el Salmo todos los días, en la tefilá de la mañana temprano, afasta mis pedir de majol. Así dice el Salmo 30, ¿sí? Esta canción que Ishai Ribo, con su gran vocación espiritual, con su gran inspiración, nos canta también en su canción, afasta mis pedir de majol. Tú has transformado mi duelo en majol, en júbilo o en baile. Y ese es el antagonismo que tenemos aquí. Y nos vamos entonces ahora hacia el final de Megilat Eja. Por lo tanto, vamos creciendo en la definición, en la sensación. Este es un capítulo, la quinta quiná, más que capítulo, es el quinto canto de duelo, es prácticamente un reconocimiento de cada uno de su situación. Y nos dice entonces, Nafla, versículo 16, Nafla ateret roshenu, hoy nalanu hijatán. Vaya, dice la corona, perdón, la corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros por cuanto hemos pecado. Si aquí cabe el dolor está tal vez centralizado en esta expresión. Nafla ateret roshenu. La corona de nuestras cabezas ha caído. ¿A qué se referirán? La mayor parte de nuestros comentaristas hablan que es el Bet HaMikdash. Cuando el pueblo de Israel está viendo delante de sus propios ojos todo ese lugar sagrado construido por Shelomó y que duró 410 años, el Bet HaMikdash Rishon, el primer Bet HaMikdash, y ahora es solamente fuego y cenizas y destrucción. Es el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash era el orgullo del pueblo de Israel. Era lo que apetecían ver los ojos permanentemente. Era el anhelo de las almas del pueblo de Israel. Así lo dice el profeta Yehezkel, Geón Uzam, el orgullo de su fortaleza. Eso dice Yehezkel, que es, por excelencia, el profeta de la diáspora. Mahmad Eneem, lo apetecible para sus ojos, lo deseable para sus ojos, lo amoroso para sus ojos, Umahmal Nafsham, y toda la vocación de sus almas. Entonces la corona se ha caído. Hoy lanu kijatanu. Y ahora entramos en la consideración. Pobre de nosotros, por cuanto que hemos pecado. Esto es como diría el Ibn Ezra y el Radak, Rabbi David Kimhi. Esto es una especie de confesión.
Esto es el famoso vidui del cual el Rambam habla, para incorporarnos al sentido de la teshuvá, del arrepentimiento sincero. ¿Qué quiere decir? Están reconociendo que ahora estamos sufriendo nuestras transgresiones y las de nuestros padres. Y por eso dice, Oilanu Quijatano, nuestros padres se equivocaron, pero también nosotros hemos pecado. La conciencia lleva ahora a ver la realidad, sino y mostrar lo dramático que representa esa realidad en el seno del pueblo judío. Al ze allá Davé Livenu, dice el versículo 17. Al ze, por eso, duele nuestro corazón. Esto es la realidad. Uno quiere tomar la impresión de cuál es la sensación. El corazón duele. Y esto no es un dolor, obviamente, físico, sino que al ze allá Davé Livenu. El Jurban Abayit, la destrucción del Bet HaMikdash, es la más dura de todas las desgracias que pasó sobre el pueblo judío. Por eso ese corazón duele y está enfermo. Pero más aún dice, y a causa de estas cosas se han entenebrecido nuestros ojos, se han oscurecido nuestros ojos. También no podemos ver, los ojos que dejan ya de ver, no poder observar la realidad. Y ese es el estado dramático del pueblo judío, en última instancia, en el momento post-Jurban. Y entonces, ¿sobre qué duele el corazón? A causa de que nuestros ojos han dejado de ver. Y ya nuestras miradas no pueden seguir adelante. Y entonces explica en el versículo 18, dice, Alar Zion, Sheshamem, Shualim y Lejubo. Con motivo del monte de Zion. Ahí está, el Ar Zion. Ese Arzión que representa toda la presencia del pueblo judío, ya que Zion es la tierra de Israel, es la tierra significante de Israel. Zion viene de la palabra Tziun, como explicábamos, y Tziun quiere decir una señal. Alar Zion, Ki'u Shamem, dice que está vacío. No solamente vacío, los zorros se pasean por él. Y esta es la historia, obviamente, de Rabí Akiva y los Jajamim. ¿Qué significa que los zorros se pasean por él? Porque los zorros suelen recorrer los espacios que están abandonados. Y entonces, obviamente, así también lo narraba el profeta Yehezkel, cuando obviamente dice que Shualim Bejorabot, como los zorros en los lugares, en las ruinas, y como el Bet HaMikdash estaba destruido, entonces no hay persona que los quite a esos zorros de ese lugar. La Gemara de Makot, al final de la Gemara de Makot, una Gemara muy cortita del Talmud Babli, la página 24b, dice, Shuv Pa'am Ayu Olim le Yerushalayim. Habla de los Jajamim, que otra vez estaban ascendiendo en dirección a Jerusalén. Ya el pueblo judío estaba en el exilio. Estamos hablando aquí del segundo Bet HaMikdash. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. Dice la Gemara de Makot, cuando llegaron al monte Scopus, Har HaTzofim, Scopus es el monte de los vigías, que es de donde se ve toda Jerusalén, donde está la Universidad Hebrea de Jerusalén hoy en día, el Hospital Adasa también, de Har HaTzofim. Llegaron al monte de los Tzofim. Y estos rabanín que hicieron, vieron hacia enfrente, tenían la montaña del templo, y entonces rasgaron sus ropas. Siguieron caminando. Y cuando llegaron al monte del templo, Ra'u Shu'al Sheyatza mi Beit Kodesh HaKodeshim. Vieron un zorro que salía del lugar
donde había estado el Kodesh HaKodashim, el lugar sagrado. Quedaban ruinas todavía del lugar. En ese lugar donde estaba la Sagrada Torá, en ese lugar que era visitado una vez al año por el Cohen Gadol, que nadie tenía acceso a él, los Jajamim están viendo con toda su consternación que un zorro está saliendo de ese lugar. Dice la Gemara, Itchilu en Bohin, pero Rabbi Akiva Metzajek. Estos Jajamim empezaron a llorar desconsoladamente. Y Rabbi Akiva se pone a reír. Amrulo, mi pneima ata Metzajek. Le preguntaron sus compañeros, sus colegas, dinos Rabbi Akiva, ¿por qué te estás riendo? Amar laem, beatem, mi pneima atem bohin. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes por qué están llorando? Les dijeron, pero Akiva, este lugar, Makom, este lugar, Shekatuv bo, Beazar Akarev Yumat. Este lugar, el Kodesh HaKodashim, que dice en el libro de Bemidbar, al principio del libro de Bemidbar, capítulo 1, Beazar Akarev Yumat. Azar, el extraño que se acerque a ese lugar, habrá de morir simplemente. Beashav Shoalim y Lejubo. Ese lugar que no lo podía pisar ni siquiera una pisada extraña. Ahora tenemos a los zorros que caminan por él. Belonit, ¿qué? ¿Y no vas a llorar? ¿Qué les contestó Rabbi Akiva? Amarlaem, lekach ani metzajek. Por eso es que yo me río. ¿Por qué? Porque está escrito también en el profeta Yeshaya. Los Jajamim tenían esa elocuencia para citar un pasuk o no. Y dice el profeta Yeshaya en su capítulo 8, Perekhet, V'ha'id ali edim ne'emanim. Yo habré de traer el testimonio de testigos fieles, dice Akadosh Baruj Hu, en nombre de su profeta Yeshaya. Et Uriah a Cohen, Bet Zecharia ben Yevarechiao. Traeré dos testigos, uno a Uriah a Cohen y a otro a Zecharia, hijo de Yevarechiao. Entonces, Rabbi Akiva pregunta a sus Jajamim, a sus colegas, Bejima Inyan Uriah Etzel Zecharia. ¿Qué tiene que ver Uriah, el sacerdote, con Zecharia, el profeta? Uriah estuvo en el primer Betamigdash y Zecharia pertenece al segundo Betamigdash. Rabbi Akiva les da una lección a sus colegas y les dice, Ela, Talá akatub nebuatosh el Zecharia, benebuatosh el Uriah. Lo que quiere decirnos ese pasuk es que la profecía de Zecharia depende de la profecía de Uriah. ¿Qué dijo Uriah a Cohen? Finales del primer Betamigdash. Lachem vibralchem tzion sadet echaresh. Por lo tanto, por vuestra causa, le dice Uriah a Cohen al pueblo judío, por vuestra causa, Tzion, este lugar sagrado, será como un campo arado. Birushalayim, Haim, y Jerusalén será una zona desértica. Beharabait levamot ya'ar, y el monte del templo como una colina de un bosque, pelada. Así dice el profeta Yeshayahu. El profeta Mijá, perdón, dije Yeshayahu anteriormente. Lo mismo pasa en Irmiyahu. Pero en Zecharia, ¿qué está escrito? Dice Rabbi Akiva. Od yeshevu zekenim uzekenot birjobot Yerushalayim. Zecharia, que estuvo en el segundo templo, nos regaló una esperanza. La esperanza que la vivimos hoy, siglo XXI. Od yeshevu zekenim uzekenot birjobot Yerushalayim. Aún veremos sentados ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Va a haber longevidad, el pueblo judío volverá a su tierra. Rabbi Akiva les dice, hasta que no se cumplió la profecía de Uriah, que todo se iba a destruir y nada quedaría, decía Rabbi Akiva, yo tenía miedo que no se cumple la profecía de Zecharia. Pero ahora que veo que se cumple la profecía de Uriah, está todo
destruido y los Shualim están caminando por el Arabay, los zorros, entonces estoy seguro que la profecía de Zeharia, la segunda, se va a cumplir. Por eso me río. Todos sus colegas le dijeron, aquí va Nihamtano, aquí va Nihamtano, aquí va, nos has consolado, aquí va, nos has devuelto el consuelo. Esto es lo que se extrae de este escenario dramático, en el cual el pueblo judío parece ser un pueblo inveteradamente optimista, y que más allá de cualquier realidad que le acometa, más allá de cualquier realidad que le acontezca, eventualmente el pueblo de Israel está allí, esperando la esperanza, si puedo decirlo de esa manera. Por eso termina la Megilá y nos dice estos tres pesukim. La esperanza, la plegaria. Viene la tefilá. Ahora viene la pasión de la tefilá y dice, Ata Hashem leolam teshem. Mas tú, Hashem, para siempre permanecerás. No como nuestro Betamigdash, que hoy tampoco lo tenemos, pero tú siempre estás. Kis'ajá ledor vador, tu trono de generación en generación, de siglo en siglo, como lo traducen aquí. Ata leolam teshem. Quiere decir, como explica la Gemara, que tal vez el Bet HaMikdash Shel Mata, el santuario terrenal, el lugar donde Hashem habría de habitar, está destruido. Pero tú, Malhutejá, Malhut Kol Olamim, así decimos cuando sacamos el Sefer Torah, tu reinado es un reinado por la eternidad. Quizá le Dorvador, el quise acabó del trono real, el trono del rey, es un trono que jamás habrá de concluir. Y entonces la plegaria que nace del corazón, no como reclamo, sino como una muestra de lo que es verdaderamente el sentimiento compungido de una nación. La malanetzach tishkachenu, ta'azvenu leorech yamim. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas por largo tiempo? Esto es no una queja, eso es un pedido, una súplica, obviamente. Por favor, no nos olvides para siempre. Tú vives por la siempre jamás. Tu gloria, obviamente, no ha sido dañada en absoluto por nuestros pecados. Por lo tanto, no atesores nuestras transgresiones para siempre. Escribía Rashi en su comentario, Rabbi Shlomo Yitzhaki, decía Rashi, Alon nishbata lanu becha, kishem shata kayam, kach shevuatcha kayim. Rashi trae y dice, tú nos has juramentado en tu nombre, así como tu palabra, así como tú existes, perdón, tu promesa también existe. Y esa es la esperanza. Ese es el escenario por el cual nosotros, obviamente, vivimos hoy en día, esperando que todo eso se vuelva a dar en nuestros días. Por eso, el ruego es lo que decimos en la plegaria. Ashivenu Hashem eleja benashuva, Hadesh yamenu tikeden. Haznos volver a ti para que nosotros nos volvamos, podamos tener un arrepentimiento sincero. Renueva nuestros días para que sean como los antiguos tiempos. Hermosísima idea. Por favor, Dios, en un lenguaje simple, coloquial, ayúdanos. Tómanos de la mano, diría, para que podamos volver hacia ti. Y que podamos volver, como lo decimos en la plegaria, B'tshuvah shlema, con un arrepentimiento sincero, definitivo, completo. Y este retorno es tal vez el objetivo mayor de la plegaria y de esta quina, de este quinto canto de duelo. Rabbi Abraham Ibn Ezra, que lo citamos mucho porque escribe mucho sobre esto, explicó, Ashivenu leir Mishkan Shemeja, haznos volver a la ciudad
donde reside tu nombre, para que podamos volver a servirte como en los tiempos antiguos. Nuestros sabios de bendita memoria, Hazal, dijeron, dijo la Knesset de Israel, dijo la congregación de Israel delante del Kadosh Baruj Hu, Ribono Shelolam, soberano del universo, Shelechai, Shelechai, es tu tiempo, es tu turno. Atat Gelimanu, dice el Etz Yosef en su Peirush, Atat Gelimanu leorer libenu lichuma. Por favor, empieza tú a despertar nuestro corazón para la Teshuvah. Ashivenu. Entonces dijo Dios al pueblo de Israel, Shelachemi, en realidad no depende de mí, depende de ustedes, le dice Dios. Porque dice el profeta Malachi, el último de los profetas, Shubu elai ve'ashuba alechem. Volved a mí y yo volveré a vosotros. Creo que estamos en esa discusión desde entonces. ¿Quién vuelve primero? Perdonando lo que estoy diciendo. Entonces, el pueblo de Israel le dice, Ribono shel olam shel chai, pero tú es quien tiene que volver primero. Shuvenu Elohe Ishenu. Retórnanos a Hashem, nuestro Salvador. Y por eso fue dicho, Ashivenu Hashem Eleja Ben Ashuba. Haznos volver hacia ti y volveremos. Y esta discusión se mantiene. ¿Quién vuelve primero? ¿Qué me dice todo esto? Que la tradición de fe del pueblo judío es maravillosa. Porque podemos desarrollar un diálogo con Dios. Le podemos decir, no, no, no. Es tu deber primero. Y Él me va a contestar. Y eso es lo que hace que mi tradición de fe sea viva permanentemente. Que sea una tradición viviente, sana, porque sé que tengo a ese creador cerca. Finalmente, entonces, Hadesh Yamenu, que renueva nuestros días como antaño. Y el último versículo de la Megilá es el llamado a la conciencia del tiempo. Ki ma'os me'astanu, katzafta alenu ad me'ot. Porque nos has rechazado totalmente con desprecio, te has airado contra nosotros hasta lo sumo. No nos hemos olvidado. Entonces, más allá de que nos has despreciado y te has enojado con nosotros y mucho, finalmente, el libro de Vaikra, en su capítulo 26, que es Perashat Bejukotai, que también son las Klalot, 49 en ese momento, dice, Lo meastim velo gealtim lejalotam leafer beritita. Y esto lo decimos siempre en la tefilá, días de semana y Shabbat. No los he despreciado ni los he aborrecido para exterminarlos y eh, para anular mi pacto con ellos. Y por eso el Kadosh Baruj Hu, obviamente, reconoce lo que ha hecho el pueblo de Israel y por eso es que cuando terminamos la Megilá volvemos a repetir todo este versículo. Quiere decir, todo este versículo se vuelve a repetir. ¿Saben por qué? Para terminar la Megilá Bejito. Así dijeron los Jajamim. Si bien Akadosh Baruj Hu nos ha despreciado por nuestras transgresiones, ya Él ha derramado su ira sobre nosotros demasiado. Y dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, ahora es el tiempo que Él se apiade de nosotros y nos arroje su amor. Y es por eso que acostumbramos a terminar la Megilá, cuando la leemos tanto en la noche como en la mañana, Ashivenu Hashem Eleja Ben Ashuba, Hadesh Yamenu Keke. Este es el relato. Este es lo que acompaña la esperanza y aquello de que nos asegura eventualmente que siempre estaremos, obviamente, ahí está el versículo 23 para que lo vean. Mamá ya está acá, yo no me di cuenta, y aquí está el versículo 23. O sea que este versículo que se repite eventualmente y ahora se repite al final. Muy bien. Besrat Hashem Itbaraj, terminamos con Megilat Eija. Será el tiempo ya de volver con otra Megilá. Ya hemos pasado por Esther, por Ruth, pasamos por eh, eh,
Meijá. Y bueno, nos quedan dos Megilot. Una se llama Kohelet, el Eclesiastés, que se estudia en Sukkot. Y la otra se llama Shir HaShirim, que es la expresión más hermosa de lo que es el amor. Muy bien, les agradezco a todos infinitamente gracias. Les agradezco a todos infinitamente vuestra presencia, vuestra disposición. Si bien mandamos el aviso sobre la hora, le quiero agradecer al More Yosef, que está de viaje y sin embargo se ocupa con todo su amor también de los shiurim del Bet Midrash. Muy bien, yo solamente agradecerles enormemente la presencia. Retomamos nuestro Bet Midrash, si Dios quiere, y que Akadosh Baruj Hu nos renueve para bien este mes. Jodesh Tov Umeborah. Gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Muchas, muchas, muchas gracias. Jodesh Tov para todo. Muchas gracias. En una media hora tenemos, para los que quieran, el Sheur de Rambam, que también lo dejamos olvidadito. Volvemos a tomarlo hoy aproximadamente. Ahora cuando vuelva a mi casa empezaremos a estudiarlo. Muchas gracias.